Buenas, en esta oportunidad vamos a hablar de la legítima. La legítima es un instituto de orden público que rige en el tema de las sucesiones, en nuestro Código Civil y Comercial. Por lo tanto, al ser de orden público, muchas de sus normas no pueden dejarse sin efecto por voluntad de las partes. Por lo tanto, hay que ser muy cauteloso y cuidadoso en conocerlas bien para poder aplicarlas correctamente. Bien, ¿qué es la legítima? Sabemos que la legítima es una limitación que tiene el causante a su libertad de disponer por testamento o por donación. Esa limitación lleva como consecuencia que se reserva una porción de la herencia a determinados herederos, que son los legítimos legitimarios o herederos forzosos, descendientes, ascendientes y cónyuge. Muchas veces se denomina a la legítima como esa porción de los bienes que el causante debe dejar a los herederos, pero en realidad esa es la consecuencia, porque la causa es que el causante se encuentra limitado a su facultad de disponer. ¿Y por qué se encuentra limitado? Porque si el causante se excede en su porción libremente disponible, que luego vamos a ver, esos actos a título gratuito, hayan sido realizados en vida o hayan sido realizados a través de un testamento, podrán ser dejados sin efecto por los herederos que accionen en consecuencia. La legítima, entonces, al ser un instituto de orden público, se encuentra protegida. Así, el 2447 del Código Civil y Comercial dice que el testador no puede imponer gravamen ni condición alguna a las porciones legítimas. Y si lo hiciere, se tendrán por no escritas. Por ejemplo, no puede imponer gravamen, no puede decir dejo a mi hijo su porción legítima, pero con derecho real de usufructo a favor de su madre. Ese gravamen o esa condición se tendrá por no escrita. O dejo a mi hijo su porción legítima con la condición de que se reciba de abogado. Esa condición, en la misma que dijimos anteriormente, se tendrá por no escrito. Bien, por demás, el 2449 establece que la porción legítima es irrenunciable. Dice, es irrenunciable la porción legítima de una sucesión aún no abierta. Una sucesión no abierta es la sucesión de una persona viva, es decir, no estamos hablando de una sucesión propiamente dicha, porque la persona aún está viva. Entonces, antes de la muerte del causante, los herederos no pueden realizar acto jurídico alguno sobre sus futuras herencias, salvo algunas excepciones, 2461, 1010, que en otra oportunidad hablaremos. Pero este principio general de la irrenunciabilidad es de suma importancia para el tema de la legítima. Bien, como ya dijimos entonces, el 2444 nos establece quiénes son los legítimos legitimarios. Herederos legítimos legitimarios. Legítimos porque están designados por ley. Legitimarios porque tienen una porción legítima. También denominados forzosos. La expresión forzosos es una expresión que viene del antiguo derecho español, que nuestro Código Civil la recibió, y hay algunas normas aisladas del Código Civil y Comercial que también alude a los legítimos legitimarios como herederos forzosos. Aunque ya no es forzosamente que debe dejársele una porción, como es que lo establecía la antigua norma del derecho español, pero la expresión ha pasado a nuestros días. Estos herederos forzosos entonces son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Entonces, la legítima adquiere importancia si hay legitimarios y si el causante realizó donaciones a título gratuito o actos por testamento a título gratuito, es decir, instituyó herederos o dejó legados. Solo en ese momento y cuando se den ambas o ambos requisitos vamos a hablar de legítima. Cuando concurran legitimarios y cuando el causante haya realizado actos a título gratuito, sea inter vivos o mortis causa. De lo contrario, la legítima no va a entrar en juego, ¿sí? No la vamos a tener en cuenta. Solo en estos dos requisitos, cuando concurran estos dos requisitos, lo vamos a tener en cuenta.
Otro tema fundamental es que la legítima es imperativa. El llamamiento de los legitimarios en nuestro Código Civil y Comercial es imperativo. Es decir, el causante no puede desheredar, como sí lo podía hacer en el antiguo Código Civil, normas 37, 44 y siguientes. Hoy por hoy, al no estar instituido el régimen de la desheredación, el llamamiento es imperativo. El causante sí o sí les debe dejar una porción de la herencia a sus herederos forzosos. Aún cuando estos hayan realizado actos graves en su contra. Por ejemplo, el hijo intentó asesinarlo al padre. Por ejemplo, el cónyuge no lo asistió en la última enfermedad, no le daban los alimentos necesarios, no quisieron investigar su muerte violenta, etcétera, etcétera, un montón. Atentaron contra su vida, lo golpeaban. Aun cuando haya denuncias penales, aun cuando haya condenas, el causante no los puede desheredar. Algo sumamente criticado. El legislador se recuesta en el tema que sostiene, bueno, pero yo les aumenté las causales de indignidad. Entonces, como existen más causales de indignidad en el 2281, que antes eran menos, es verdad, en el antiguo Código Civil, ahora es más probable que un heredero tache de indigno o excluya a otro por indignidad. Pero esto se le critica al legislador desde que la indignidad es un juicio entre herederos. O sea, ¿por qué la ley me obliga a un heredero a accionar en contra de otro, atentando en contra de la armonía familiar, cuando en realidad podría haber previsto que el testador, frente a un hecho grave, como eran los hechos o las causales establecidas en el Código Civil anterior, pudiese desheredar a sus herederos forzosos, evitando así el conflicto? ¿Se entiende? Hoy por hoy la ley nos obliga a litigar si es que yo quiero desheredar o excluir o tachar de indigno a un coheredero. Bien. Por demás, la legítima puede ser dejada por cualquier título a los legitimarios. Es decir, el testador puede dejarle a sus descendientes, a sus ascendientes o al cónyuge lo que le corresponde por legítima por cualquier título. Así surge del 2451. Es decir, la legítima yo la puedo recibir obviamente a título de heredero, la puedo recibir a título de legatario, la puedo recibir a título de donatario, o si no me han dejado por ninguno de estos títulos, tendré que peticionarla a título de legitimario, conforme lo faculta el 2450. Entonces, por cualquiera de estos títulos, yo puedo recibir la legítima. Sea como fuere el título, sea cual fuere el título por el que yo la recibo, heredero, legatario, donatario, legitimario, el heredero ya tiene que darse por satisfecho, no puede reclamar más, porque lo mínimo indispensable que la ley le garantiza al heredero legitimario es recibir su porción legítima. ¿Qué porción legítima? El Código Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, ha disminuido las porciones legítimas, porque en el Código Civil anterior eran demasiado altas, eran las más elevadas del mundo. Y por lo tanto, al tener una porción legítima elevada, teníamos una porción libremente disponible chica. Hoy por hoy se disminuyó la porción legítima y se aumentó por ende la porción libremente disponible del testador. Entonces, Código Civil y Comercial actual, los descendientes tienen 2/3 partes del patrimonio del causante en concepto de legítima. Por lo tanto, les queda 1/3 al causante libremente disponible. En cambio, los ascendientes tienen 1/2 de porción legítima. Por lo tanto, la otra mitad es porción libremente disponible. Finalmente, el cónyuge también le corresponde 1/2 de porción legítima, siendo la otra mitad libremente disponible por parte del causante o testador.
Esta reforma, digamos, paulatina que la ley quiere venir haciendo, tiene una clara finalidad que está peticionada en toda la doctrina, que es de a poco ir disminuyendo las porciones legítimas y aumentando la porción libremente disponible del testador. Pero esto debe ir haciéndose, estas reformas deben ir haciéndose de a poco. Bien, por lo tanto no pueden ser abruptas, no podemos pasar de una legítima del 80% como era antes a una de hoy del 20% o extinguirla totalmente, que es como pregona alguna parte de la doctrina. Entonces, si nosotros hablamos de una porción legítima, que le corresponde a los legítimos legitimarios al momento de la muerte, tenemos que tener en cuenta que la contracara de la legítima es la porción libremente disponible del testador. ¿Qué puede hacer el testador con esta porción libremente disponible? 4 cosas. Instituir herederos. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos y tengo 1/3 de mi patrimonio libremente disponible, entonces yo con ese 1/3 de mi patrimonio instituyo como heredero a mi vecino de enfrente, con quien tengo buena relación de amistad. O dejo un legado imputándolo a la libre disposición. O lo imputo a alguna donación realizada en vida. O mejoro a alguno de mis herederos a través de la mejora. Ya no estamos hablando de la mejora estricta del 2448, sino de una mejora genérica a algún heredero que así lo necesite. ¿Bien? Estas son las cosas que puede hacer el heredero con esa porción libremente disponible. Bien, ¿cómo calculo la legítima individual de un heredero legitimario? Que es una de las cuestiones que más se les pregunta a los abogados y escribanos. ¿Cuánto me corresponde heredar? Al heredero le corresponde una legítima individual. Para yo calcular esa legítima individual, primero debo calcular la masa para determinar legítima, que lo determina o lo expresa el artículo 2445 del Código Civil y Comercial argentino. Es una fórmula matemática dentro de todo bastante simple. Bienes menos deudas más donaciones. Es en ese orden, como yo se los he dicho, bienes menos deudas más donaciones. Bienes existentes al momento de la muerte transmisible mortis causa, bienes que pertenecían al causante obviamente, existentes al momento de la muerte y que puedan ser transmitidos mortis causa, porque hay bienes que se extinguen con la muerte, por ejemplo, el usufructo, el uso, la habitación, una renta vitalicia, bien. A esos bienes le tengo que restar las deudas, es decir, las obligaciones contraídas en vida por el causante y que estén pendientes de pago. Ahí yo voy a obtener una suma líquida. Y a esa suma líquida, bienes menos deudas, le tengo que sumar las donaciones. ¿Qué donaciones? Los bienes donados computables para cada legitimario. Resulta que cada legitimario, descendientes, ascendientes y cónyuge, pueden tener una masa diferente para computar sus donaciones. Así, los descendientes van a computar, es decir, van a sumar a esa masa líquida los valores de los bienes donados por el causante desde los 300 días anteriores a su nacimiento hasta la muerte del causante. En cambio, el cónyuge va a computar a esa masa los bienes donados por el causante desde que contrajo matrimonio hasta la muerte del causante. Por su parte, los ascendientes, desde que siempre fueron herederos legitimarios del causante, o pretensos o futuros herederos legitimarios, van a computar la totalidad de las donaciones que el causante haya hecho en vida. A este cómputo de las donaciones del 2445 lo tengo que coordinar con el 2459 de prescripción adquisitiva, que solo puedo tomar en cuenta las donaciones de los últimos 10 años de la vida del causante. Es decir,
Estamos hablando de masa para calcular donaciones. Para calcular legítima, perdón. Bienes menos deudas más donaciones. ¿Qué donaciones? Descendientes, cónyuge y ascendientes van a computar cada una de esas donaciones. Pero ese 2445 lo coordino con el 2459 y solo tomo en cuenta las donaciones de los últimos 10 años de vida del causante. Bien, no puedo tomar donaciones más allá porque se me aplica este principio de la prescripción adquisitiva del 2459. Otro tema es, ¿qué valor tomo para esas donaciones? Porque una donación realizada en el año 2018, al día de hoy, ha variado notablemente su valor. Entonces, la ley me dice, yo tengo que valuar las donaciones conforme el estado del bien a la época de la donación, pero según el valor a la época de la partición. Es decir, supongamos, con un ejemplo lo vamos a apreciar mejor. El causante donó a uno de los herederos un terreno baldío en el año 10.018 por 1 millón de pesos. Luego el heredero sobre ese terreno construyó su casa. Entonces yo tengo que evaluar ese terreno al día de hoy, con lo que vale hoy, que ya no va a ser 1 millón de pesos, serán 15 millones, pero sin la casa, o sea, conforme el estado del bien a la época de la donación. Cuando lo donó el testador o el causante, no tenía una construcción encima. Entonces yo tengo que valuarlo conforme el estado a esa época, pero con el valor que tiene al día de hoy. Tengo que tomar esos dos principios. Este principio, este sistema de evaluación de las donaciones, también ha ido adecuándose a la época inflacionaria en las diferentes reformas que hemos tenido en el Código Civil. Así, en el Código Civil original, el 3602 nos decía que nosotros debíamos valuar la cosa donada conforme al valor que tenía la época de la donación. Pero claro, en el año 1870 todavía no teníamos los picos inflacionarios que tenemos hoy por hoy. Luego en el año 68, con la 17711, se modifica el principio. Entonces el 3477, Código Civil anterior, ¿sí?, dice no lo vamos a evaluar a la época de la donación. Vamos a evaluar un poco más acá, a la época de la apertura de la sucesión. Pero aún así, entre la apertura de la sucesión y la partición, pueden existir un par de años. Y sabido es que en un par de años en Argentina, el periodo inflacionario nos puede modificar un montón el valor de las cosas. Entonces, es por esto que el 2385 trata de determinar el valor lo más cercano posible al día de la fecha. Por eso me establece el día de la partición, lo más cercano al día de hoy. Existen varias normas en el Código Civil y Comercial que establecen este principio. Tratar de evaluar a valores reales y valores lo más cercano posible a la fecha de la partición. ¿Sí? Esto después lo vamos a ver, normas similares en otros principios. ¿Sí? Bien. Entonces, estamos tratando de determinar la masa. ¿Para qué estamos tratando de determinar la masa? Para calcular la legítima individual de un legitimario. Luego veremos que hay otras masas. Hay masa partible, hay masa colacionable. ¿Sí? No tenemos que confundir diferentes masas. Acá estamos 2445, masa para calcular legítima. Una vez que obtenemos la masa, es decir, un resultado numérico, bienes menos deudas más donaciones, me da un número. Yo ese número lo multiplico por la legítima mayor de los legitimarios que concurren, según lo determina el 2446. Es decir, a la sucesión pueden concurrir descendientes, pueden concurrir ascendientes o puede concurrir el cónyuge. O pueden concurrir varias clases, por ejemplo, o varios órdenes en este caso.
descendientes con cónyuge o cónyuge con ascendientes. Si esto sucede, yo debo tomar la legítima mayor. Entonces, la legítima mayor es la de los descendientes, si es que concurren a un caso hipotético, porque puede suceder que solo concurran cónyuge con ascendientes, en cuyo caso ese número de la masa, si concurren cónyuge con ascendientes, lo voy a multiplicar por un medio. En cambio, si concurren descendientes, lo voy a multiplicar por 2/3. Ese resultado que obtengo de la legítima global lo distribuyo conforme las reglas de la sucesión intestada entre los herederos que concurren al caso concreto que estoy analizando. Por ejemplo, si concurren descendientes con cónyuge, obtuve la masa, la multipliqué por 2/3 y si son bienes propios, voy a distribuir esos 2/3 o ese monto que me da entre el cónyuge y los descendientes, tomando al cónyuge como un hijo más si es que son bienes propios. Bien, y así con el resto de los casos, distribuyéndola conforme las reglas de la sucesión intestada. Ese resultado que obtengo es la legítima individual de un heredero. Por ejemplo, si yo como resultado de la masa, bienes menos deudas más donaciones, obtengo 1,5 millones y concurren un descendiente y un cónyuge, y ese 1,5 millones son bienes propios, yo sé que 1,5 millones por 2/3 me da 1 millón. A ese millón lo tengo que distribuir en 2, es decir, que la legítima individual del descendiente será de 500.000 y la legítima individual del cónyuge será de 500.000. Misma operación tendría que hacer si son bienes gananciales, tratando de sacar el porcentaje que le corresponde al cónyuge en su calidad de socio de la sociedad conyugal. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo determino una legítima individual? Determino la masa, calculo por legítima global y determino las legítimas individuales distribuyendo la legítima global entre los beneficiarios conforme las reglas de la sucesión intestada. Y ahí tengo el resultado que me determina lo mínimo que un heredero puede recibir. Yo sé que si el heredero no recibe eso mínimo o no lo ha recibido, o por herencia, o por legado, o por donación, puedo ejercer una acción a fin de recibir eso mínimo que por ley le corresponde. Otro tema, siguiendo con el tema de las legítimas, es el artículo 2448, la mejora a favor del heredero con discapacidad. Una norma muy solicitada por la doctrina y no digo la jurisprudencia, pero muy solicitado. Esto lo hemos traído del derecho español. La mejora a favor del heredero con discapacidad es el instituto en virtud del cual el causante puede disponer por cualquier medio, por un testamento o por un fideicomiso, además de la porción disponible de 1/3 de las legítimas para aplicarla como mejora estricta a los descendientes o ascendientes con discapacidad. Descendientes o ascendientes. Se entiende, persona con discapacidad, a estos efectos del 2448, toda persona que parezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Vamos con el concepto. No estamos hablando de un incapaz. No estamos hablando de alguien que tiene un certificado de discapacidad otorgado por el ANSES. Estamos hablando de una persona que puede ser descendiente o ascendiente, que tiene una alteración funcional permanente o prolongada y que en miras
a su condición física o mental, viendo en el lugar donde se desarrolla su medio social, le implica desventajas. Desventajas educativas, desventajas laborales, desventajas sociales. Obviamente que si es un discapacitado con certificado del ANSES no lo vamos a discutir, pero quedará a criterio del testador o del causante otorgar esta mejora a una persona que tiene una disminución auditiva, que es manco, que perdió una pierna, que está en silla de ruedas, que es muy amplio el abanico y quedará sujeto al criterio del testador o criterio del causante, que el causante en su momento observó que necesitaba mejorar a este ascendiente o descendiente con discapacidad. Y lo fundamentó en esta alteración funcional. Justo la norma dice permanente o prolongada. ¿Prolongada durante cuánto tiempo? ¿Prolongada 1 año, prolongada 2 años o prolongada? Todavía no tenemos jurisprudencia al respecto. Otra cuestión criticable es, olvida al cónyuge. O sea, podemos beneficiar a descendientes o a ascendientes, pero no al cónyuge. Nuevamente el legislador se defiende diciendo, bueno, el cónyuge tiene un montón de otras normas que lo protegen. No era necesario incluirlo en esto, aunque la doctrina solicita la inclusión del cónyuge en el 2448. Otra cuestión es, lo decide el testador. Luego será objeto de revisión judicial si es que alguien lo cuestiona. ¿Sí? Será el juez el que evalúe si esa decisión del causante fue hecha con buen tino o no, o está justificada en derecho o no. ¿Y si la persona tiene más de una persona con discapacidad? ¿Qué podemos utilizar 2 veces esta porción estricta, que es 1/3 de la herencia, 1/3 de las legítimas, perdón? ¿O ese tercio deberá distribuirse entre los discapacitados o incapaces que concurran y que él quiera beneficiar? Y si realmente tiene un discapacitado y él no lo benefició con esta mejora estricta, y el discapacitado luego el día de mañana, una vez fallecido el causante, lo peticiona, yo creo que no podría ser beneficiario, porque esto depende de la voluntad del causante, depende de la voluntad del testador, no del discapacitado o la persona con discapacidad peticionarlo el día de mañana. ¿Sí? Hay algunas cuestiones entonces que pueden llegar a manejarse o a mejorarse en este 2448, pero lo cierto es que ha mejorado mucho el sistema actual de las legítimas en la República Argentina. Se lo mejora al heredero con discapacidad con 1/3 de las porciones legítimas aplicables al caso concreto. Y luego dice, además de la porción disponible. Ese además implica una conjunción, es decir, yo le tengo que dejar la porción disponible y el tercio de la legítima, o la porción disponible es libremente disponible, como lo dice su nombre. Porque si no estoy desvirtuando la naturaleza de la porción libremente disponible. La mayoría de la doctrina dice, no está bien utilizada la palabra además, o tendría que haberse puesto aparte, ¿sí? Cuestiones que evidentemente que la porción libremente disponible es libremente disponible y el testador le puede dejar esta mejora estricta a los herederos con discapacidad que él estime convenientes. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo numérico para que ustedes adviertan la importancia de este instituto. Supongamos que yo tengo 180 pesos. El causante tiene en su masa para calcular legítima 180, es decir, la ecuación de bienes menos deudas más donaciones me da 180.
lo multiplico por 2/3, tengo un resultado de 120, es decir, 120 es la legítima global. De esos 120, yo voy a sacar 1/3 como mejora estricta para esta persona con discapacidad a quien el testador quiere mejorar. ¿Sí? Es decir, que saco 40 de los 120, me quedan 80. Si yo tengo 4 hijos, de esos 80 le va a corresponder 20 como legítima individual a cada uno. Y a su vez le puedo dejar la porción libremente disponible. Entonces yo le puedo dejar los 40 de la mejora estricta, que eran 1/3 de los 120. Le puedo dejar sus 20 pesos de mejora de legítima individual y le puedo dejar los 60 de porción libremente disponible. Es decir, que la persona con discapacidad va a recibir en total 120 pesos del 180 que tiene el causante en su masa. Y sus otros 3 hermanos van a recibir 20 pesos cada uno de legítima individual. Acá podemos advertir la importancia de este 2448 y de lo que hablábamos recién, la importancia de ir utilizando la legítima para lo que realmente importa. Porque dice la doctrina y la jurisprudencia, cuando el causante fallece, que tiene 70, 80 años, y sus hijos tienen 50 o 60, ¿para qué quiero yo recibir una casa del testador a mis 60 años de edad? Que pueda el testador o el causante disponer como mejor le parezca, y si tiene un hijo con discapacidad, beneficiarlo, ayudarlo, preverlo, ¿sí? Pero no distribuir tal vez su herencia entre personas que ya están hechas y derechas, ya con un patrimonio que tal vez no necesiten de esta ayuda del testador, ni siquiera la estén esperando en ese momento. Otro tema para tener en cuenta en la legítima, cuando hablamos de legítimas, es el 2460. 2460 es un artículo muy utilizado en el Código Civil y Comercial, ya venía del Código Civil anterior, y establece que si el testador dispuso, o por actos entre vivos, o en un testamento, una renta vitalicia, usufructo, a favor de un legitimario, los herederos pueden optar entre cumplirlo, ¿sí?, o entregar al beneficiario la porción disponible. Queda a opción de los herederos cómo se cumple esta manda, este legado. Por ejemplo, siempre los ejemplos nos ayudan. El testador dice, dejo en concepto de legado una renta vitalicia a favor de mi sobrino de 100.000 pesos por mes. Fallece el testador y el sobrino tiene 40 años de edad. Entonces, los herederos se cuestionan, se preguntan, ¿qué nos conviene? ¿Entregarle al sobrino y cumplir la manda y entregarle todos los meses 100.000 pesos por mes? ¿O directamente tomo toda la porción disponible que corresponde? Al caso concreto, supongamos 2 millones de pesos y se lo entrego todo junto, liberándome de esa renta vitalicia. La opción queda en manos de los herederos y el beneficiario no puede negarse, porque el beneficiario no puede recibir más que la porción libremente disponible. En cambio, si los herederos empiezan a cumplir con la manda, como en el ejemplo que les di, empiezan a pagar la renta vitalicia, pagan 3 o 4 cuotas, 3 o 4 meses, luego ya no pueden dejarlo sin efecto y decirle, no, nos arrepentimos ahora, queremos entregar la porción libremente disponible. Ya tiene principio de ejecución esa manda, ya no podrán tomar una decisión en otro sentido. Es por eso que es importante ver cómo se va a cumplir. Finalmente, y esto también lo hemos visto en otro video,
está en el tema de las acciones que protegen la legítima. No quiero ser reiterativo, pero ustedes saben que tenemos 4 tipos de acciones: 2450, 2451, 2452 y 2453. Todas las acciones hablan de lo mismo, de que el causante o el testador, por algún hecho que realizó, me dejó menos de mi porción legítima o no me dejó mi porción legítima. 2450, porque no me incluyó en el testamento. 2451, porque me dejó una parte pero le faltó otra, por cualquier título. 2452, porque se excedió en las disposiciones testamentarias y otorgó más de lo que su porción libremente disponible le permitía. O 2453, que tengo que reducir donaciones porque las donaciones también violan mi porción legítima. Sea cual fuere el caso aplicable, lo cierto es que yo, heredero legitimario, he recibido menos o no he recibido la legítima que me corresponde. Por lo tanto, tengo que accionar. Tengo que iniciar una acción. Genéricamente, esta acción se denomina acción de protección de legítima o acción de reducción, que es el nombre genérico que se le da. Repito, cualquiera sea el caso, normalmente se los denomina acción de reducción. El Código Civil y Comercial, a mi entender, incurrió en un exagerado tecnicismo al regular una por una estas 4 acciones, cuando podría haberlo regulado en forma genérica en una o en 2. ¿Sí? Lo cierto es que tenemos 4 acciones y lo cierto es que genéricamente en tribunales todos lo denominamos acción de reducción. ¿Sí? La acción de reducción tiene como sujetos activos, obviamente, los legitimarios afectados y a los sujetos pasivos, a los coherederos, a los donatarios o a los legatarios. ¿Sí? Si yo ejerzo una acción de reducción porque la legítima me ha sido violada, yo tengo que ir reduciendo las disposiciones que ha hecho el testador en el orden que establece la ley y no en el orden que al heredero se le ocurra. Entonces, primero tengo que reducir disposiciones testamentarias, 2452. Dentro de las disposiciones testamentarias, primero reduzco a los herederos de cuota. Si aún reducido a los herederos de cuota, mi legítima sigue siendo incompleta, voy a reducir a los legatarios en el orden que establece el 2358. Si reducidas las disposiciones testamentarias, sigo sin poder cubrir mi legítima individual, ahí voy a las donaciones y reduzco las donaciones en el orden inverso al que se hicieron. Es decir, comienzo reduciendo las más cercanas a la muerte del testador. Y de ahí en orden inverso. Las de igual fecha las reduciré a prorrata. ¿Por qué es esto? Por el principio de primero en el tiempo, mejor en el derecho. La donación del año 2015 tiene más derecho o un derecho de propiedad más afianzado que la donación del año 2018. Entonces, primero voy a reducir la del 2018 si el causante falleció en el 2023. Y segundo, reduciré la del 2015. La reducción puede ser total, si es que necesito reducirla totalmente para cubrir mi legítima, o parcial, siendo la cosa divisible. Y ahí entramos en el 2454 a ver qué sucede con las reducciones parciales. No quiero ser tan detallista en este tema. Otro tema es que la acción de reducción deja sin efecto los derechos reales constituidos y el otro tema importante es el 2456, que es un tema que por ahí la solución que ha encontrado el código tal vez no es la que establece la generalidad de la doctrina. ¿Cuál es el caso? El heredero legitimario ha sido violado en su legítima por una
o por varias donaciones que hizo el testador. Entonces el testador hizo una donación en el 2015, otra en el 2018 y otra en el 2020. ¿Sí? Supongamos que dé 100.000 pesos cada donación. Y el legitimario necesita cubrir 200.000 pesos de su legítima individual. Reduce la primera, se cobra esos 100.000, va a reducir la segunda y el segundo donatario es insolvente. Y no tiene acción rey persecutoria, supongamos que es una donación de dinero, que está en una escritura pública. ¿Quién carga con la insolvencia de ese donatario? El artículo 2456 dice, cargan con la insolvencia los donatarios de fecha anterior. Pero el donatario, en el ejemplo que les di, el del 2015, dice, ¿yo qué tengo que ver? Dice, ¿por qué cargo yo con la culpa de que el donatario del 2018 sea insolvente? Parte de la doctrina dice, bueno, podrían compartirse la insolvencia del donatario, porque en realidad ninguno de los dos tiene culpa. Ni el heredero que quiere proteger su legítima, ni el donatario del 2015. Lo cierto es que el 2456 optó por hacer responsable al donatario del 2015 y hacer cargar en él la insolvencia del donatario insolvente, valga la redundancia. ¿Sí? Será objeto de jurisprudencia si es que puede esto declararse inconstitucional. Lo cierto es que esta es la norma vigente al día de hoy. Yo les diría que hasta acá vamos a dejar el tema de legítima y deben coordinar este video con el de acciones, que trato un poco más sobre las acciones, obviamente, que corresponden a la legítima, y 2459 y otros artículos que tienen importancia en este tema. Muchas gracias.